Bien, entonces estamos iniciando nuestra grabación de nuestra cuarta sesión de esta habilitación, capacitación, inducciones en Blackboard Ultra de nuestro campus virtual para Universidad Mayor. Con quienes no nos hemos visto, Marcela Cabezas es mi nombre, coordinadora de la Dirección de Educación Virtual, y me acompaña Verónica Cornejo, quien también es colega de nuestra DEV, asistente también, y de quienes pueden estar recibiendo ya varios correos, ¿cierto?, con las grabaciones, y nos acompañará también hoy día en el chat. Agradeciendo nuevamente la participación de cada uno de ustedes, otra vez el compromiso de estar aquí al pie del cañón en este día para reconocer algunas de las poquitas herramientas que nos quedan por mirar, pero no menos importante. Quiero contarles qué es lo que vamos a ver hoy y de qué se trata esta sesión. Las herramientas de gestión, a ver si se acuerdan, las herramientas de gestión evidencian un tipo de presencia del docente online. ¿Cuál sería esa presencia? ¿Quiénes se acuerdan? A ver, o quienes tengan alguna noción. No hay respuestas malas ni buenas, por si acaso. No hay micrófonos abiertos, no hay chat. En el chat nos dicen que me gustaría recibir las grabaciones anteriores, por favor, de parte del profesor Hernán Silva. Se las podemos enviar sin problema. Muchas gracias, Ferito. El correo va a estar ahí mismo en la base de datos que estamos usando. A ver, ya. Resuelto la solicitud del maestro Hernán. ¿Alguien me puede ayudar a qué tipo de presencia docente evidencian, ¿no es cierto?, nuestras herramientas de gestión? Les comento, teníamos la presencia social, ¿será por ahí? Teníamos la presencia cognitiva, ¿irá por ahí? Y la presencia didáctica, ¿por dónde irá? A ver, Vero, tú no soples. No, yo estoy calladita hoy día. Calladita. Eso. ¿Será didáctica? Muy bien, maestra Ceci. Presencia didáctica, exacto. Aquella que nos permite generar rutas de aprendizaje, recuerden, aquellas que nos permiten entregarle al estudiante una manera, ¿no es cierto?, de hacer esta clase, si la vamos a hacer más colaborativa, no colaborativa, más individual, ver en el fondo cómo va el progreso del estudiante, revisar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la gestión, efectivamente, de mi curso. Entonces, toda esa evidencia de gestión se traduce en lo que es la presencia didáctica del docente online, ¿ya? Y para eso, hoy yo quiero invitarlos a revisar distintas herramientas que tiene nuestra aula, que son precisamente mucho más de gestión, que es un trabajo que realiza el docente, una acción que realiza el docente online en su aula y que el estudiante no ni siquiera se entera de alguna manera que el docente la realiza, ¿ya? Entonces, tenemos para eso hoy día en nuestro temario la revisión de Safe Assign. A ver, alguien que me cuente. Hemos hablado de Safe Assign así muy a la rápida, les hemos contado de qué se trata. ¿Qué es lo que es el Safe Assign? ¿O qué creen ustedes que es el Safe Assign? El Turnitin que conozco en otra empresa, en otra institución. Lo que Muy sí yo bien, te maestra. preguntaba, ¿cuál era el porcentaje que se acepta? Porque ponte tú, si el estudiante de repente copia el enunciado, ya tiene un 20 y tanto por ciento de copia desde, en el fondo, cuando estoy revisando la evaluación. ¿Cuánto el porcentaje que se acepta? Acá estamos hablando de un 30 porque hay una categorización que entrega el mismo Blackboard para lo que es un riesgo bajo, medio o avanzado o alto, ¿ya? Y igual que el semáforo, lo vamos a ver en esta sesión, marca verde, amarillo y rojo, conforme al nivel de coincidencia o plagio que pueda haber con un documento. Y los porcentajes están dados en función de eso. Hasta un 30% se considera riesgo bajo,
De 30 a 50 es un riesgo medio y de 50 hacia arriba es un riesgo alto. Ya, pero mira, te cuento, lo que pasa es que nuestra carrera está normada por leyes, por reglamentos, entonces hay muchas cosas de las cuales yo le pregunto a los estudiantes qué es lo que dice tal NIC, ponte tú, tal norma, me va a copiar la norma. Lo que sí yo les digo siempre, por favor, yo no quiero que copien y peguen, quiero que más abajo me pongan, de acuerdo a la interpretación, de acuerdo a una conclusión, porque esas son los que ellos, para poder evaluar lo que ellos entendieron de lo que yo estoy preguntando. Pero el tema va a estar sobre un 50% lo más seguro, porque si copian el enunciado, copian la norma, ya van en un 70%. Sí, sí, maestra, toda la razón. Por eso es que hoy día yo quiero mostrarles cómo descargar un informe de SafeAssign, considerando los porcentajes que Blackboard también nos entrega, y cómo descartar esos porcentajes que no corresponden a plagio. Porque maestra Cecilia tiene razón. Lo que hace, igual que Turnitin, lo que hace SafeAssign es tomar el trabajo que entrega el estudiante, ¿no es cierto? Y ¿cómo decir? Lo compara con otros trabajos que se han entregado por los compañeros del curso, por otros trabajos que se han entregado años anteriores a nuestra base de datos global en Universidad Mayor y también con Internet. Y como dice maestra, que copien una norma, lo va a marcar de lleno y de entrada ya como un plagio, ¿cierto? Lo mismo que, por ejemplo, si maestro Hernán dice, en este trabajo de desarrollo, conforme a la siguiente plantilla responda, ¿qué voy a hacer yo, estudiante? Voy a descargar la plantilla y sobre la misma plantilla voy a contestar. Como la plantilla ya está en la base de datos global, al subirla, yo ya voy a tener un porcentaje de plagio. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, ¿qué significa? Que SafeAssign va a revisar, pero dentro de las herramientas de gestión implica que como docentes tenemos que revisar esos informes de plagio. O sea, si de repente yo veo un listado con puras cruces rojas, así todas riesgo alto, sí, me voy a angustiar, me voy a asustar, ¿qué pasó aquí? Pero necesito revisar ese informe. Vamos a ir dentro de un ratito a ver dónde, cómo y de qué manera vamos a descartar esos plagios. Pero como dice maestra Cecilia, es real. Tenemos que revisar el informe y podemos descartar esos párrafos o esos porcentajes que el documento podría arrojarlo como o identificarlo como plagio, señalando que en realidad es lo que le estamos pidiendo. Eso. ¿Sí? Muchas gracias, Marcela. A usted, maestra, por su pregunta muy importante. Bien, otra de las herramientas que vamos a revisar es el seguimiento del progreso del estudiante. Parte de esto ya de alguna manera también lo hemos ido viendo en otras sesiones, pero vamos a entrar de lleno a este tema. Vamos a revisar lo que son las estadísticas, la lista, básicamente cómo ver y revisar los datos de un participante, la publicación de materiales y el uso de vista del estudiante. ¿Ya? Del mismo modo, vamos a recordar, porque lo vimos cuando trabajamos con las herramientas, ¿no es cierto?, de evaluación, cuando vimos el tema de las actividades, vamos a recordar de qué manera podemos crear los grupos, ¿ok? Entonces, dicho esto, ustedes saben que yo parto siempre con un PowerPoint que nos recuerda o nos muestra teóricamente dónde y cómo están estas herramientas. Cuando nosotros vamos a activar SafeAssign o vamos a usar SafeAssign, esta herramienta siempre tiene que estar asociada para su uso a una actividad. Y hablamos de actividad cuando estamos hablando del trabajo de desarrollo, ¿ya? No hay un SafeAssign que se pueda activar para preguntas, o sea, también existe que se puede activar para las preguntas de desarrollo en los cuestionarios, ¿ya? Pero son básicamente todo aquello que tiene que ver con subida de archivos o incluso con escritos por parte de los estudiantes. ¿Y dónde vamos a ir a mirar esto? Como ustedes reciben su plantilla de actividad, lo único que tienen que ver es que donde está la actividad, ¿no es cierto?, en la parte derecha de la pantalla aparecen los ajustes. Y junto a la tuerquita esta o de los ajustes,
si nosotros bajamos el scroll hacia el final, así como cuando veíamos las rúbricas, ¿se acuerdan? Aparece informe de originalidad. Este informe de originalidad tiene que estar activado. Si no está activado, no vamos a tener un informe de originalidad. ¿Puedo activarlo después que los estudiantes me han enviado una actividad? Sí, puedo activarlo después de que un estudiante me envía la actividad, ¿ya? Pero la idea es que esté previo. ¿Saben por qué? Por un tema de transparencia con el estudiante. Es decir, nosotros le podemos decir, estamos con Safe Assign activo, por lo tanto el estudiante va a poder revisar el nivel de coincidencia que tiene su trabajo con otras fuentes y eventualmente podría parafrasear, podría revisar las referencias, porque en el fondo no se trata de usar el Safe Assign, queridos maestros y maestras, para pesquisar si el estudiante copia o no copia, sino que también es un elemento que nos permite entrenar a nuestros estudiantes, como futuros profesionales también, en la revisión de sus documentos y que estos documentos aparezcan correctamente escritos, o que ellos procuren por lo menos buscar una referencia a un texto que ellos han escrito o han copiado de alguna otra fuente. ¿Sí? Ok, otro de los temas que vamos a ver es la vista del estudiante. Acá estamos en una presentación como vista del estudiante. El estudiante, de momento que nosotros tenemos activo el seguimiento del progreso, va a poder revisar. Maestra Tami, cuénteme una consulta. Hola, sí, perdón, es que me perdí en la parte de cómo hay que activar el Safe Assignment antes de que en el fondo, para que los estudiantes también lo puedan utilizar. ¿Sí? Simplemente bastará con que, a ver, vuelvo a repetir, cuando ustedes reciban sus aulas, estas aulas van a estar ya cargadas con las actividades, ¿cierto? Entonces, conforme a que estén cargadas las actividades, ustedes solamente tienen que revisar, en estricto rigor sus diseñadores instruccionales lo activan, pero ustedes lo pueden revisar al entrar a la actividad, haciendo clic a la actividad, al nombre, donde están las instrucciones, etcétera, y en el costado derecho, desde la tuerquita, esta que está aquí arriba, se va a desplegar todo el espacio para los ajustes, y hacia el final está el informe de originalidad. Lo vamos a ver dentro de un ratito mucho más concreto, y ahí ese informe, en este link que es azul, hacemos clic y tenemos que ver que esté activado. Les voy a mostrar Que diga dentro de un ratito. habilitado, como diseño. Ya. Otra consulta que tengo, mira, me pasó este semestre con una estudiante en particular que había copiado y pegado textual toda su monografía de un tutorial que yo tuve la mala suerte que yo ya lo había visto, pero el Safe Assignment no lo pesquisó, a pesar de que es un tutorial que si uno lo googlea lo puede encontrar, que está disponible en una página del gobierno. Entonces, para saber en el fondo, porque si yo googleo, por ejemplo, la frase, una de las frases que me pusieron en la monografía, aparece inmediatamente el tutorial, pero el Safe Assignment no lo pesquisó, entonces no sé si es que la información con la que se alimenta el informe de originalidad va de la mano también, porque yo he visto que sí linkea a ciertas fuentes de Internet, pero no sé, por ejemplo, si está asociado a la búsqueda tan fácil que uno puede hacer de Google. Debería estar asociado, y si usted pesquisó algo de ese estilo o alguno de ustedes pesquisa que hay un nivel de coincidencia que no está reportando, es importante que nos lo puedan hacer saber para poder informar a Blackboard que algo está ocurriendo ahí, porque debiese estar haciendo el match con páginas de internet, más todavía si son fácilmente googleables o buscables en internet. Entonces, ya, ¿y aquí a quién debería informarlo? Porque ponte tú, nosotros teníamos una pregunta que era, no sé, sobre ley de transparencia, y había un tutorial que explicaba toda la ley de transparencia, pero no era de los típicos que estaban en las páginas más recurrentes, sino que era de un organismo puntual. Como te digo, en este caso la alumna tuvo la mala suerte que a mí me había tocado revisar eso en un trabajo anterior de desarrollo profesional mío, pero si no, jamás lo habría encontrado.
pero al googlearlo aparecía. Entonces, ¿a quién le informamos no sé, esa pesquisa Puedo que no hacerlo, sé? puedo hacerlo directamente a su coordinador virtual de carrera o a nosotras con Verónica y a mí en lo personal para que nosotros lo informemos y lo subamos. Tenemos una línea directa con Blackboard para que puedan revisarlo y lo llevan inmediatamente a revisión de soporte, ¿ya? Ahora, si se trata de documentos, por ejemplo, que están embebidos o que están asociados a páginas con claves, claramente ahí no los va a revisar, ¿sí? O sea, no va a No, ser el no, match. esto era Eso una sí nos entiende. página del gobierno Abierta. disponible, abierta. Sí, se los voy a mandar igual de todas formas, en este caso Perfecto, puntual. maestra. Pero, muy Perfecto. amable, Mañana, gracias. de hecho, tenemos reunión con Blackboard, así que ahí mismo lo vamos a acusar. Muchas gracias. Así que bueno, gracias también por su pregunta y su intervención. ¿Sí? Es un Safe Assign, es todo un tema, es todo un mundo, así es que vamos a ir a revisarlo. Otro, como les decía, otro de los temas que vamos a revisar, el seguimiento de vista de estudiante, es decir, para que podamos revisar desde el estudiante cómo ellos ven sus avances y cómo también en la medida que hacen un clic, ¿no es cierto?, en alguna de la información que está desplegada para su asignatura, les va marcando como avanzada. Pero una vez que lo revisan, ellos tienen que hacer clic en el botoncito para que se marque como completa. Maestra Tami, ¿tienes otra consulta? Maestra Tamara, ¿tienes otra? Ay, ok, gracias. Bien, entonces, una cosa es la vista del progreso del estudiante y otra tiene que ver con cómo lo ve el docente. Entonces, parte de esto lo vimos con algunos maestros que estuvieron ayer en la sesión, ¿no es cierto?, de inducción. Desde estos 3 puntitos que están al costado de todo módulo, de todo documento, podemos ingresar a el progreso del estudiante. Y ahí nosotros vamos a poder desplegar la vista de quiénes y cuántos estudiantes han completado o han revisado un documento, cuántos han participado o han respondido en una evaluación, quiénes han ingresado la información de la asignatura, cuántos han revisado la planificación, por ejemplo. Y podemos sacar estadísticas también en torno a lo mismo, ¿ya? Otra de los formatos en que podemos acceder es siempre desde nuestro campus virtual, desde el acceso inicial en el espacio herramientas para seguimiento académico. Si bien es cierto, este espacio está activo para los docentes, hoy está en, ¿cómo se dice? Cuando dice hombres trabajando, está en mantención. Así que, pero sí les comento que en este espacio de seguimiento académico podemos ingresar a todas las aulas que tenemos cargadas como docentes y revisar el avance que tienen nuestros estudiantes, ya sea por curso, entre otras cosas. Voy a ver y voy a tratar de ver si es que hoy podemos revisarlo, si no, en otra oportunidad les vamos a hacer llegar un tutorial a propósito del mismo, porque como les digo, estaba en mantención, pero tenía que comentarles. Otra de las herramientas que vamos a ver hoy día tiene que ver con estadística, básicamente una vista, ¿no es cierto?, de lo que es la actividad del curso, el análisis de preguntas cuando tengo evaluaciones de tipo cuestionario o examen, ¿no es cierto? Y si eventualmente subimos algún documento de tipo SCORM, también nos va a entregar una estadística de trabajo y de avance por parte de los estudiantes. Otra de las herramientas que nos va a apoyar, ¿no es cierto?, para la gestión, básicamente por un tema de vista, es la lista de estudiantes. Esta lista la vamos a poder desplegar en tarjetas o en forma vertical, desde donde con los 3 puntitos principalmente vamos a poder establecer excepciones para nuestros estudiantes. Y cuando hacemos excepciones desde la lista, recuerden que son excepciones para ese estudiante y para todas las evaluaciones que tiene ese estudiante, ¿ya? Otra forma de hacer excepciones, que lo vimos el día lunes, es hacerlo desde una evaluación en particular. Si yo voy a la lista y desde acá le doy algún cambio o alguna excepción al estudiante, es para todo el curso, para toda la asignatura, ¿ya?
Luego, parte de esto también lo recordamos ayer, la subida de archivos. Una cosa es que ustedes reciben la plantilla con todo el material cargado, pero eventualmente ustedes si quisieran compartir algún otro documento, un enlace, un video, etcétera, también lo van a poder hacer, ¿no es cierto?, en la medida que pasamos el cursor y aparecen esos signos más en el contenido del curso. Y también desde el crear, vamos a ir viendo los pasos, vamos a poder también desde aquí, una vez que hayamos creado una carpeta, etcétera, podemos editarla, podemos eliminarla, podemos también desde ahí observar el progreso del estudiante. Y la vista del estudiante, que la hemos utilizado varias veces en este proceso, ¿no es cierto?, de revisión, podemos hacerla y revisarla desde este ojito que está en la parte superior derecha, que nos muestra tal y como el estudiante ve una aula. Y desde aquí podemos confirmar, por ejemplo, si es que algo que subimos el estudiante puede verlo o no. Desde acá también podemos salir y en la medida que guardamos a nuestro estudiante, ¿me ayudan? ¿Es así? Sí. Veo bien. Profesor Miguel dice, veo la ventana en negro, solo la imagen de Marcela, ¿seré yo? Ustedes están viendo el... Ok. Sí, Veo bien. por acá. Ya, se ve en la presentación. Maestro Miguel, le aconsejo si puede refrescar la pantalla o salir y volver a ingresar, porque probablemente lo que hubo fue un bucle con su internet y entonces se detuvo la vista. ¿Ya? A ver si podemos probar ahí. Eso. Gracias, Vero. Muy bien, entonces, pero gracias por el aviso, porque estas situaciones y estas experiencias también nos sirven para poder saber qué hacer cuando nuestro estudiante nos dice, profe, no se ve, pero solamente es el estudiante. ¿Bien? Ok, entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Ahora sí, muy bien, bienvenido, maestro Miguel, entonces. ¿Qué vamos a poder hacer a partir de esta sesión o de esta actividad de hoy, ¿no es cierto? Vamos a reconocer la herramienta de gestión de mi aula virtual, vamos a poder realizar revisiones del informe Safe Assign, vamos a revisar el progreso, las estadísticas de la actividad del curso, podremos publicar un archivo al interior del módulo de aprendizaje y vamos a usar la vista del estudiante varias veces. Pero, tal como siempre los invito en todas estas sesiones, un tema es que lo veamos en este PowerPoint y otro es que yo los invito ahora a verlo en campus virtual directamente. Vero me va a acompañar en el chat, afortunadamente, y ahora yo les voy a compartir mi pantalla completa, porque no voy a ir a probar nada en este minuto, entonces voy a compartir mi pantalla completa y me voy a ir a una asignatura en particular. ¿Me confirman que estamos viendo nuestra asignatura? Sí, se ve aula práctica ultra. Exacto, esa misma. Entonces, vamos a empezar revisando aquello que nos convoca, ¿no es cierto? Nos convoca en un inicio y es el Safe Assign. Cuando nosotros estamos trabajando con Safe Assign, lo primero que tenemos que ver es observar, aquí yo tengo una actividad, ¿no es cierto?, que no está respondida y vamos a usar y vamos a entregar una evaluación, ¿ya? Esta es una actividad X, vamos a entregar, y aprovecho de mostrar la vista previa del estudiante. Cuando uso la vista previa, porque puedo usarla incluso no solo para ver qué ve el estudiante, sino también para jugar de alguna manera a que soy un estudiante y ver si funciona. Inicio la vista previa, voy a esta vista previa de estudiante porque quiero entregar la actividad. Y teniendo ese estudiante en vista previa, me va a permitir también responder a la actividad. Ahora, tengo otro curso abierto aquí, así como para mostrarles una experiencia algo desastrosa, pero luego se las muestro. Bueno, ya estamos en esta vista preliminar del estudiante, ¿cierto? Voy a ir a las evaluaciones. Fíjense cómo se ve aquí, si
esto sin iniciar. Esto también lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces voy a las evaluaciones y al hacer clic en evaluaciones aparece una actividad grupal. Voy a observar que no está claro. Yo entro y no puedo entregar nada porque está cerrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese punto voy a guardar a mi estudiante, denme un segundo y vamos a sacar en la evaluación esa condición que tenía, solamente porque no la puedo visualizar como estudiante. Entonces era la actividad, vamos a dejarla visible para el estudiante, ahí sí. Ahora podríamos entrar, porque tenía una condición de desempeño, decía, si tiene una nota X en un curso, ¿se acuerdan que lo habíamos hecho? En una actividad, entonces ahora puede hacerlo. A ver, esperemos que ahora sí podamos subirlo. Con vista previa, recuerden, nosotros podemos jugar a como si fuésemos estudiantes y probar todas las herramientas que tengamos cargadas en el curso. Entonces voy a entrar a la evaluación otra vez, espero que ahora sí pueda ingresar. Aquí está. Ahora ya no tiene el candadito, ¿se fijan? Y es una actividad grupal. Va a funcionar de la misma manera, tanto grupal como individual, ¿ya? Entonces voy a ir a la actividad grupal y voy a entregar la actividad. Entonces hago clic, se abre la actividad. Fíjense que a propósito, esta actividad aquí no le dice al estudiante en ninguna parte que tiene el Safe Assign activado. ¿Se fijan? Porque no revisamos en el curso anterior que esto estuviese funcional de esa manera. ¿Dónde voy a ir a activar el Safe Assign? Voy a usar la misma aula y entro a la sala de práctica online. Entonces, salga. Y cuando estoy en esta aula, como docente, lo que yo les mencionaba, ustedes revisan la evaluación, entran a la actividad, clic, se abre nuestra actividad como profe, y fíjense que puedo hacerlo desde la tuerca o bajar, y aquí al final dice informe de originalidad. Si yo hago clic en habilitar Safe Assign, puedo ver que esto no está habilitado. Si yo no corro, es simplemente, es como presionar, perdón, un interruptor. De momento que yo hago clic, habilito Safe Assign. Siempre sugiero que permitan que los mismos estudiantes vean su informe de originalidad. De esta manera, ellos también van a tener acceso a mirar los avances o no que puedan tener en términos de plagio o de coincidencia con otras herramientas. Y ahí le damos clic a guardar. Cuando estamos dando, ¿cierto?, el clic a guardar, nos va a volver a mostrar toda esta información, e incluso puedo yo decir, ¿sabes qué? En vez de un intento le voy a dejar 2 intentos al estudiante, de tal manera que si ellos revisan que su Safe Assign está algo alto, puedan volver a enviar un segundo intento con una revisión, con un Safe Assign un poco más bajo. ¿Podemos o no? ¿Ya? O sea, va a depender de ustedes. Y luego le damos clic a guardar. ¿Ok? Entonces Safe Assign ya está habilitado. Entonces vamos ahora a revisar, ¿no es cierto?, el contenido de nuestro curso desde la vista del estudiante. Esperemos que ahora sí podamos verlo con respecto, me va a haber sacado, claro, con respecto al mismo estudiante. Vemos la vista previa. Aquí estamos
solamente revisando y accediendo, ¿ya? Porque quiero luego mostrarles un curso en particular con una realidad, ¿cierto? Revisada y vista desde lo que es el informe propiamente tal. A ver. Iníciame vista preliminar. Se estuvo un poco mareando mi página, a ver. No quiero adelantarles porque aquí tengo una realidad con todo lo que se visualiza. Entonces quiero entregar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escucho, Hola. Marcela. Sí, sí, Te escucha. escucho. Gracias. Ya. Que cuando empieza así como mucho a dar vueltas, muchas gracias, maestros. A veces yo también tengo bucles, entonces por eso pregunto, y como se está demorando un poco, me preocupo. A ver. Ok. Estamos en esta actividad grupal. Voy a cerrarla un poco. Perdón este espacio, pero entro a la vista. Es como, Marcela, hace rato que estamos tratando de entregar la evaluación. Exacto, sí, hace rato. Pero era porque nos faltaba activarla, que eso fue un error de preparación, pero también necesitábamos habilitarlo. ¿Ya? Ahora, si entro a la vista, por fin, inicio vista preliminar. ¿Por qué me está sacando? Un momento, por favor. Esto nos puede pasar a todos. No tengo permiso para acceder al contenido. ¿Por qué? Porque tengo que... Es probable, maestro Miguel, que yo también haya tenido algo que ver con que no viera la imagen. Cuando me pasa esto, voy algo más rápido, cierro esas pestañas que se marean un poco y entro a una nueva. Entonces así es como partir de cero con el acceso. Mil disculpas, pero nuestra internet y la tecnología todavía no es tan infalible con los accesos. No quiero ver mensajes. Uf, ¿qué ocurre con mi internet, por favor? La señal de internet ha estado no ha estado muy bien últimamente, dice el profesor Miguel. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, quiero mostrarles entonces qué pasa cuando un estudiante, voy a salir, cuando les muestre la vista de estudiante ahí probablemente les muestre, pero aquí voy a usar un curso en particular donde hay una serie de entregas, porque quiero ver el informe propiamente tal, y para ir a ver nuestros informes vamos a entrar siempre al libro de calificaciones, asumiendo que nuestros estudiantes ya entregaron sus actividades, ¿cierto? Acá hay varias actividades que se han entregado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es una actividad donde tenían que subir un enlace, por lo tanto, en esa actividad no se activó el Safe Assign, porque era un enlace a una página web, ¿ya? Pero en esta sí se activó el Safe Assign. Y si yo hago clic en el documento, ¿cierto? Me va a mostrar que efectivamente Safe Assign está activado. Y al acceder, va a mostrar el nombre del estudiante, el estado de entrega, como si está o no calificado, la calificación obtenida y el informe de originalidad. Además de que la nota está publicada.
Fíjense mi estado de informe de originalidad. Yo les decía que verde significa un safe assign que arroja un riesgo bajo de plagio o de coincidencia. Un rojo es un riesgo alto y un amarillo es un riesgo medio. Vamos a ir a revisar, por ejemplo, este caso. Fue enviado, pero vamos a entrar a observar el documento. En este caso en particular, ustedes van a tener, ¿no es cierto?, asociada a la entrega el código de entrega del estudiante, la vista del proyecto, la rúbrica para calificar, y desde acá vamos a poder acceder al informe de originalidad. Si yo hago clic en el informe de originalidad para revisar, el riesgo es alto. Claramente la coincidencia que establece es mayor al 50%. Y nos va a entregar el informe y el contenido desde este espacio. ¿Qué vamos a hacer? Hacer clic en contenido adicional y en una ventana aparte empieza a generarse el informe o el reporte de originalidad. Tal como nos mencionaba maestra Cecilia al principio, el reporte nos entrega distintas fuentes. Dentro de ella, archivos o documentos institucionales, por ejemplo. También base de datos global, archivos de internet o fuentes principales. En este caso, yo puedo desplegar, y fíjense que nos muestra que hay coincidencias por colores. Yo puedo desplegar, ¿no es cierto?, a qué se refiere con esto de los archivos o documentos institucionales o la base de datos global, que aquí nos muestra que probablemente el estudiante, cuando dice documento el estudiante, está asociado a algún documento anterior que el estudiante subió, el mismo estudiante, ¿ya? Acá también puede ser respecto de otros estudiantes. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que son documentos institucionales, ¿ya? Otros documentos que se hayan subido a la base de datos. Y también desde Internet nos muestra de qué página eventualmente estaría sacando la información el estudiante para este documento. Puedo ir a revisar desde acá o aquello que me resulta más fácil desde el mismo texto. Fíjense que este es un proyecto entregado en mayo de este año, ¿ya? Y que se llama o está asociado a este curso con este nombre. Si yo hago clic en este espacio, porque fíjense, cada una de las coincidencias son marcadas con un número. Este que es verdecito y tiene el 1 corresponde a documento del estudiante, donde yo puedo destacar la coincidencia, puedo abrir la fuente de coincidencia, es decir, ir a ver de dónde se está copiando o se está reflejando esta copia. O puedo descartar la coincidencia, que era lo que veíamos en caso de que lo que yo considero que Safe Assign está diciendo que es plagio, no lo es. Por ejemplo, si estoy pidiendo que copien una norma, ¿ya? Pero veamos algo importante. Fíjense que aquí es un párrafo grande, que es lo que nos llama la atención. Podemos encontrar estos párrafos más pequeñitos, que uno diría, la verdad no es tan importante, es parte del documento del estudiante, ¿verdad? Pero si yo hago clic en este documento grande o en este párrafo grande sobre el documento, me va a mostrar que esto dice el documento del estudiante. Y la fuente original desde donde está revisando aparece al costado derecho. Vamos a revisar y aquí el texto, la verdad es que es bastante similar. ¿Se fijan? En lo que va del año ha habido 15 casos de bullying. Y aquí, en lo que va del año, ha habido 37 casos, de los cuales 16, bla, bla. Está como casi muy parecido, muy parecido. Esta cifra ha ido creciendo según el historial, pues ya no empieza a llamar la atención. Ok, lo voy a cerrar un ratito, porque hay otros que están del mismo tipo, ¿se fijan? Entonces voy a hacer clic acá. La comunidad quinto de sus profesores jefe, infografías, es exactamente el mismo y es la misma fuente. Ah, no, esto está raro.
voy a ir a la fuente original de coincidencia. Quiero que me muestres cuál es esa fuente. Y se abre otra ventana con el reporte de originalidad y cielos. Este es un documento que se envió el año 2022 con el mismo nombre, pero es de otra persona. ¿Se fijan? Entonces empiezas a revisar y te das cuenta que o se conocían o la telepatía es demasiado alta entre estos dos estudiantes de un año a otro. No puedo descartar esta coincidencia porque claramente hay un alto porcentaje de plagio con otro trabajo. ¿Se fijan? Pero claro, podría yo ver que esto no influye mucho, que es este documento del estudiante, ¿verdad? Y aquí yo puedo descartar la coincidencia. ¿Y qué significa? Que en el fondo de 56 ha bajado a un 55, donde la mayor cantidad de coincidencia está puesta en estos párrafos que están copiados de un trabajo de otra persona. Maestros, maestras, ¿ha quedado claro cómo yo descarto coincidencias o cómo puedo eventualmente revisar las fuentes incluidas o cómo puedo revisar el informe de originalidad, por ejemplo? Quedaron en Duda en el silencio. chat, sí, ninguna duda en el chat, Marcelita. Quedaron en silencio, maestros. Fue muy fuerte ver eso. Muy claro, dice la profesora Valentina. Muchas gracias, maestra Valentina. Súper. Maestra Bueno, Victoria yo les y iba a el maestro mostrar. Hernán también. Genial. Bueno, yo aquí les estaba mostrando en el fondo que aquí este riesgo al... ¿Alguien escribe ahí al final, Berito, no? Dice, me queda claro igualmente, dice el profesor Sergio. Súper, súper, genial. Bueno, yo aquí les iba a mostrar uno que tenía... Maestro Nico, cuénteme. Hola, hola. ¿Alguna duda, consulta, comentario, queja? No le creo. No le creo al Safe Assign, me va a decir. No se oye al profesor Nicolás. A ver, ¿estará ahí? Abrió su micrófono. Ahí hay unas manitas levantadas. ¿Alguna consulta? Ah, ya, maestro Nicolás. Hola, Hola, hola. hola Sergio por acá. Maestro Sergio, cuénteme. Hola, buen día. Consulta, quizás lo dijeron y me lo perdí en algún momento, pero yo he visto otras herramientas como por ejemplo Turnitin que tienen la posibilidad de depurar el informe que arroja en este caso la herramienta. ¿Por qué? Porque a veces lo toma como plagio todo lo relacionado con los formatos, qué sé yo, de repente los alumnos copian tal cual las preguntas o los encabezados, qué sé yo, y lo toma también como plagio. ¿Hay alguna manera en SafeAssign de poder generar un depurado de eso? Tal vez lo dijeron y me lo perdí. Sí, maestro, muchas gracias por su pregunta. En este caso en particular, como lo comentamos al inicio, ese depurado lo tenemos que hacer nosotros. De hecho, parte de este riesgo medio que les iba a mostrar es porque en este caso, por ejemplo, hay bastante información que está asociada, ¿no es cierto?, a la pauta que se entregó por un cuadro, por ejemplo. Entonces, en este caso, el cuadro que está dado por plantilla de parte del docente lo toma ya de entrada como una copia. Y en ese caso lo que nos toca es ir al informe de SafeAssign y descartar la coincidencia, tal como lo vimos hace un ratito. Pero no hay una depuración automática, digamos, desde la plantilla o desde donde el estudiante está revisando. Lo hemos solicitado, lo hemos pedido a Blackboard, pero hasta aquí todavía no existe.
Eso. Marcelita, la pregunta del profesor Nicolás la dejó en el chat y dice, ¿qué se hace con ese estudiante? Me imagino que se refiere cuando se detecta un riesgo alto de plagio. ¿Sí? Cuando hay un riesgo alto de plagio, siempre, siempre, siempre va a depender de la escuela, o sea, de la normativa de la escuela. Ahora, nuestro reglamento de estudiantes en universidad mayor, por nada, maestro Sergio, establece que está prohibido absolutamente el plagio al interior de las actividades, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que está asociado, en el reglamento del estudiante aparece, está asociado a reprobación de la evaluación o a reprobación de la asignatura. En este caso en particular, la nota fue la nota mínima y casi sin derecho a revisar la actividad. Entonces, en ese contexto, se presenta la situación al director de escuela y el director también establece, ¿no es cierto?, establece que se puede reprobar al estudiante, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿sí? Perdón el ruido ambiente, pero un maestro que acaba de llegar. Bien, hasta aquí, no sé si con eso respondo, maestro Nicolás, la pregunta. Espero que sí. ¿Cierto? Sí, Ya él decía que tenía problemas con la conexión, así que voy a esperar si lo confirma por chat, ¿ya? Te comento. Gracias, Berito. Bien, entonces ya vimos cómo revisar Safe Assign, ya vimos cómo descartar porcentaje. Maestra Cecilia, usted que estaba haciendo la consulta, ¿ha quedado claro cómo descartar el porcentaje de coincidencia? Espero que sí. Ok, vamos a ver con el seguimiento de progreso del estudiante. Estamos aquí en un curso real en el fondo para ver estudiantes reales. Como docentes, nosotros podemos ver quiénes de nuestros estudiantes han revisado la información de la asignatura, ya sea el módulo completo o algún tipo de información que yo necesito saber en torno al avance del curso. Por ejemplo, quiero saber quiénes de mis estudiantes han revisado la planificación de la asignatura. Voy a poder ir a estos tres puntitos e ir al progreso del estudiante. Desde el progreso del estudiante, de momento que está marcado, ¿cierto? Me va a mostrar la lista de los estudiantes que han revisado la planificación. Puedo seleccionarlo desde aquellos que no han abierto, ¿no es cierto? Y de hecho, aquí tengo un resumen del progreso. De 36 estudiantes, 2 lo marcaron como completado, 12 lo abrieron, pero no marcaron, ellos no hicieron clic en que estaba listo, y 22 no revisaron la planificación de asignatura. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Yo puedo venir acá, a donde dice sin abrir, puedo seleccionar a todos mis estudiantes, y acá puedo ir a un mensaje. No hay problema, qué bueno, maestro Nicolás. Puedo ir a mensajes, ¿cierto? Y me va a llevar a una herramienta de comunicación en que marca a todos los estudiantes para escribirles, estimados, he visto que no han revisado la planificación de asignatura. Es importante para esta asignatura que ustedes puedan estar al tanto de qué se trata todo esto. Y entonces cuando nosotros le damos clic a enviar, el mensaje le va a llegar uno por uno. No es que le llegue a todos copiados, sino que me va a llegar a mí solamente un mensaje de mi docente, ¿cierto? Para que el estudiante esté en antecedente que el docente ha visto que no he abierto algún tipo de contenido, ¿sí? Otro punto que es importante también para ver el progreso del estudiante, por ejemplo, yo podría ver un estudiante que reprueba, ¿cierto? Puedo venir al libro de calificaciones y hacer clic en la vista vertical de los estudiantes. Me va a mostrar cada uno de mis estudiantes cargados en el curso. Entonces yo puedo hacer clic en el nombre de un estudiante en particular
y pedir que me arroje la actividad del estudiante. Me va a mostrar sus calificaciones, me va a mostrar el progreso del estudiante, que es prácticamente lo mismo desde acá, ¿cierto? Y desde la actividad del estudiante, yo puedo hacer clic y voy a poder ver cuánto es el promedio de horas que estuvo este estudiante en el curso, cuándo es el rango promedio del estudiante, ¿no es cierto? Y las horas de actividad. También puedo descargar estos archivos para poder hacer algún tipo de gráfica, ¿ya? Y la gracia que tiene el poder acceder a la actividad del curso con el estudiante es que también le puedo enviar un mensaje a propósito, ¿no es cierto? No sé, supongamos que vimos que las últimas semanas estuvo en 0. Yo puedo venir al mensaje y escribirle al estudiante propiamente tal. O incluso, desde este calendario, puedo programar una cita con ese estudiante, ¿cierto? Y decir, cita para revisión de avance. Y puedo añadirlo al calendario que le va a aparecer al estudiante y a mí en una fecha en particular. Y lo puedo desde aquí, la URL ya sea de la sala de clases online, ¿no es cierto? O algún otro espacio que yo tenga como un Teams, por ejemplo, donde yo pueda invitarlo a esa reunión. Entonces, desde aquí guardo y cito al estudiante a una reunión para ver qué es lo que ocurre con su avance, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, este estudiante claramente ha participado de las sesiones, tiene sobre todo, y aquí lo que podemos ver, un alto acceso, ¿no es cierto?, o un acceso mayor en los días o fechas que estaban relacionadas con evaluaciones, ¿verdad? Y también puedo tener una vista un poco más gráfica de su participación, en la que nos muestra que la actividad del estudiante está marcada, ¿no es cierto?, con esta iconografía más lila, versus la actividad promedio del curso, ¿no es cierto?, donde estamos viendo aquí que es una estudiante bastante activa, ¿verdad?, en torno a los contenidos del curso. ¿Queda claro el seguimiento de el seguimiento de progreso del estudiante? ¿Sí? Entonces, desde ahí, ¿Sí? es perfecto, súper, maravilloso. Y lo otro que podemos ver son las estadísticas, como para ver un poco el progreso. Estamos viendo didáctica, ¿cierto? Porque ir mirando estos datos nos va permitiendo también observar de qué manera puedo motivar más a un estudiante en un tema que otro, de qué manera puedo revisar, ¿no es cierto?, que los estudiantes están accediendo al curso, ¿sí? Entonces, en ese contexto es importantísimo que nosotros no dejemos de ver el progreso del estudiante, ¿ya? Y en torno a las estadísticas, que es otro de los datos que tenemos en nuestra aula, también podemos acceder a observar a las horas que el estudiante estuvo o accedió al curso, ¿ya? Donde, cómo, solamente lo vamos a ver en función del estudiante en particular. ¿Y cuántos días han pasado del último acceso? También puedo enviarles un mensaje a todos o a algunos como para avisar o señalar alguna información en torno a la estadística y descargar el documento, ¿no es cierto?, en un CSV que después vamos a poder corregir, igual que la lista de asistencia, como en un Excel, donde vamos a poder hacer una gráfica, ¿ya? Esto es básicamente lo que nos permite, ¿no es cierto?, la estadística. Desde aquí, yo quiero, si me permiten un segundo, por ejemplo, voy a buscar un curso que ustedes de hecho ya, a propósito, varios de ustedes hoy día están comenzando el curso Estrategia Didáctica, Evaluación, son cursos que les van a aparecer como estudiantes y en los cuales ustedes tienen que entrar, ¿no es cierto?, en forma autónoma a revisar. Yo voy a entrar a este curso para mostrarles básicamente la estadística, porque es un curso que está terminando. En este curso, que es de los que ustedes revisan, ¿no es cierto?, la estadística nos puede mostrar datos en torno al análisis de preguntas. Entonces, por ejemplo, si yo doy clic al análisis de preguntas, aquí hay varios quiz,
siempre son en función de las evaluaciones tipo examen, ¿ya? De alternativas y de ese tipo, ¿sí? Entonces, cuando yo termino un examen, puedo ejecutar un informe, ¿no es cierto?, para observar cómo han funcionado las preguntas de un quiz. Ahora, esto se demora un poco, simplemente yo pido que frente a un quiz X se ejecute un informe. Me va a decir que el informe está en curso y cuando este ya esté ok, además, por cierto, me envía un reporte al correo de mención, ¿no es cierto?, que se está ejecutando el informe que solicité. Y me va a mostrar, ¿no es cierto?, cómo funcionaron o cómo actuaron y respondieron algunas preguntas en el quiz. Es decir, qué nivel de dificultad pudieron tener en torno a la mayoría de respuestas positivas o afirmativas, ¿cierto?, correctas o incorrectas, ¿ya? Y lo mismo en torno a actividad del curso. Si bien acá no puedo pedir una descarga de informe, yo mismo puedo descargarlo, ¿no es cierto? Y tal como ya lo habíamos visto, nos muestra la participación de los docentes o de los estudiantes, perdón, en torno a esta actividad. Sobre informes de SCORM, en este caso no tengo ningún documento cargado en SCORM. Denme un segundo porque tengo en una comunidad algo cargado en SCORM. Aprovecho de mostrarle comunidades y aprovecho de mostrarles, por cierto, a propósito de Safe Assign, queridos maestros y maestras, todos ustedes, por algo llegué hasta acá, todos ustedes debiesen estar cargados en una comunidad de docentes de Universidad Mayor, que se llama Comunidad de Círculos Docentes. Si ustedes no están cargados, debemos pedirle a nuestro coordinador o bien nos escriben a Vero y a mí para que los podamos cargar. Esta comunidad de círculos docentes, ¿por qué nos pasamos a los círculos, Marcela? Porque aproveché de mostrarles las comunidades que funcionan, de hecho, igual que los cursos, y mostrarles esta comunidad en particular, porque ustedes pertenecen también a esta comunidad, ¿ya? Y en esta comunidad hay muchas actividades que la Vicerrectoría Académica invita y les hace partícipes. Entonces es importante que ustedes puedan participar de acá. De hecho, en esta comunidad existe, si ustedes bajan el scroll, miren, un módulo que se llama Microlearning. Y desde ya los dejo invitados. ¿Por qué? Porque uno de los microlearning son recursos, cápsulas cortas, en los cuales yo voy avanzando, ¿no es cierto?, para obtener de alguna manera el informe. Estos informes de microlearning están cargados como SCORM, es decir, ustedes ingresan y dejan un registro. Este registro también forma parte de las capacitaciones que ustedes pueden hacer en la Universidad Mayor. Y en ese sentido, nosotros descargamos y también se informa como parte de la capacitación del docente. Y acá hay uno que dice, por ejemplo, cómo implementar una asignatura en el aula virtual, que es diseño en modelo ADI. Miren promoviendo la originalidad, los trabajos en línea. Este microlearning es un microlearning que se refiere a Safe Assign. Si ustedes acceden, perdón que se los muestre y me detenga en este espacio, porque así también aprovecho de dejarlos invitados. No tienen que inscribirse ni nada, pero para acceder, acceden a la vista de SCORM y ustedes van a poder revisar. Esto sí demora un poquito. Se abre una ventana aparte y aparece, ¿no es cierto?, este enlace a lo que es Safe Assign. Y se descarga cual microlearning en una serie de cápsulas que le van a permitir a usted también reconocer lo que es dentro de Universidad Mayor. Entonces ustedes pueden partir por el que ustedes necesiten. Y tenemos acá los objetivos, la relevancia, cómo funciona el Safe Assign,
una actividad final, en el fondo para revisar si esto ya lo hemos comprendido, cuál es el impacto del plagio, qué son las herramientas de antiplagio, por qué usar en los tips plagio, y esto nos va a abrir una vez que ustedes lo les marca como completado, por lo tanto, ustedes pueden ir avanzando y descargando información desde este microlearning. Toda vez que han terminado microlearning, insisto, aparecen ustedes asociados como check que hicieron este microlearning. ¿Ya? Entonces, a revisar Perdón, una esta consulta, información. Marcela. ¿Y por qué entré acá? También para mostrarles, ¿no es cierto? Sí, sí. Es que me Cuénteme. metí y me aparecen solamente los 4 cursos, los 4 cursos obligatorios, pero no me sale estas actividades extra programáticas que tú dices. Me meto a mi página. Las de microlearning. ¿Sí? Ponte tú, estoy aquí en campus virtual, me aparecen los Las va a cursos. encontrar en comunidad. Es que no tengo, mira, tengo flujo de actividad de Ujú. curso, calendario, mensaje, calificación, herramienta, cierre sesión. No le aparecen las comunidades. No, Ya. Usted nos va a mandar un correo porque probablemente no está cargada en ninguna comunidad. Primero, tendría que estar cargada en la comunidad de su escuela, ¿sí? no me Y aparece. eso lo tiene que informar a su coordinador. Claro, porque generalmente aparecen como comunidad de, no tengo ninguna aquí yo como de escuela, pero comunidad de administración pública, comunidad TEC, Universidad Mayor. Entonces aparece una comunidad de escuela y además debiesen estar en la comunidad de círculo. Si no están en esta comunidad, dado que ustedes están, algunos de ustedes ingresando recién, los van a cargar dentro de un rato, o sea, dentro de un tiempo. Si no, nos escriben, nos mandan su root y nosotros lo cargamos sin ningún problema. Ya, Marcela, muchas gracias. ¿Ya? A usted, maestra. Bueno, yo había entrado aquí porque aquí sí tenía un archivo SCORM, que era lo que les quería mostrar en el fondo dentro de las estadísticas, y así aproveché de mostrarles también que tienen acceso ustedes a ese material. Y dentro de los informes SCORM funciona de la misma manera que el análisis de preguntas, solo que están cargados de una forma que identifica, ¿no es cierto?, al estudiante, y puedo pedir que se ejecute un informe de la misma manera en que lo hemos solicitado, ¿no es cierto?, para revisar lo que era el informe de preguntas. Los participantes aún no han enviado intentos para este SCORM, es decir, de un tiempo a esta parte no hay docentes que hayan entrado a mirar por lo menos este espacio, ¿sí? En el último mes. Entonces, es así como nosotros vamos a poder ir revisando, ¿no es cierto?, estos cursos o estas microlearning. Así aproveché de mostrarles. Había otro que mostraba un microlearning de cómo hacer un microlearning, ¿ya? Que es importante también por si quisieran revisarlo. Bien, entonces, ya hemos visto Safe Assign, vimos seguimiento del progreso, vimos la estadística y vamos a ir a mirar ahora de qué se trata esto que llamamos la lista. Para eso vamos a usar nuestra aula, la que hemos estado usando hasta ahora, ¿no es cierto?, para revisar la lista, es decir, cómo ver y revisar. Miren, miren, estaba todavía en vista de estudiantes. Vamos a descartar o a guardar, guardemos este estudiante. Cuando nosotros estamos en la lista, ¿no es cierto?, vamos a ir a detalles y acciones. La lista es básicamente el espacio donde voy a poder revisar. Es como decir, como mencionaba maestra recién, no estoy en la comunidad. Yo podría haber ido a la lista de la comunidad y chequear si efectivamente estaba la maestra y seguramente no iba a aparecer si me estaba diciendo que no está, ¿cierto? Entonces, desde acá, yo puedo tener una vista en tarjetas o una vista en vertical, donde me muestra quiénes están cargados, con qué rol y si eventualmente tienen alguna excepción. Si yo doy una excepción a un estudiante, recuerden que desde la lista, todas las excepciones que yo le dé a un estudiante son en función de todas las evaluaciones que existen al interior de la asignatura. No es en función de una sola. Entonces, si yo le doy excepción sobre la fecha de entrega,
este estudiante nunca tiene una fecha específica de entrega. O sea, si tiene una evaluación que vence el viernes, el estudiante lo va a poder entregar hasta final del semestre. ¿Ya? Porque ni siquiera me permite ponerle una fecha en específico. Si yo quisiera, algo sonó todo bien. ¿Sí? Como un clic. Y nada por acá, me parece que sonó como una puerta o algo. Ah, ya. Bueno, y entonces aquí es como abierto. El estudiante tiene, el estudiante Marcela Cabezas Preview User tiene permiso para entregar sus evaluaciones hasta final del semestre o del ciclo, ¿ya? O excepciones sobre el límite de tiempo. Es decir, en aquellas evaluaciones que tienen un cronómetro, supongamos que tiene 60, no sé, tiene 100 minutos para responder todos los estudiantes. Si yo le doy un 10% extra, este estudiante para todas las evaluaciones, en todas sus evaluaciones va a tener un 10% extra. O sea, en vez de 60 minutos va a tener 66. En vez de 100 va a tener 110. Y así sucesivamente. O puedo incluso darle tiempo ilimitado. Esto responde principalmente a un tema bastante inclusivo, ¿no es cierto?, de revisar los espacios en función de aquellas solicitudes especiales que nos pueden hacer los estudiantes. Cuando yo doy guardar, me dice, ¿en serio quieres agregar esta excepción? Sí, quiero agregar. ¿Y qué va a ocurrir? Aparecen las excepciones marcadas en la lista para mi estudiante en torno a la fecha de entrega de sus evaluaciones y los tiempos adicionales. Además, en todos los lugares donde aparezca el nombre, va a aparecer con ese banderín en lila. Eso significa que tengo una excepción. ¿Ya? Recuerden, aquí en la lista es básicamente para todo, ¿ya? Pero si ustedes quieren hacer una excepción sobre una evaluación en particular, recuerden que siempre lo van a tener que hacer desde la actividad. Es decir, yo entro acá y desde la edición, ¿no es cierto? Desde la revisión como estudiante, acá, yo puedo establecer una excepción en torno a una evaluación en particular. Como veo que el estudiante está en alguna de estas actividades, yo puedo establecer desde acá una excepción desde aquí para que el estudiante en la actividad 1, grupal 1, ¿no es cierto?, pueda tener cambios en torno a alguna de los tiempos, etcétera. Como este estudiante ya tenía excepciones anteriores para todas las evaluaciones, me va a aparecer en ese espacio, ¿ya? Otro punto importante, si yo pertenezco a un grupo y tengo una excepción, esa excepción va a correr para todo mi grupo. Es decir, todo mi grupo va a poder entregar esa evaluación tardíamente sin que eso implique que se le baje la calificación. ¿Ok? Y así como tenemos la opción de lista, tenemos la opción de crear los grupos en el curso. Nosotros, si ustedes se acuerdan, cuando revisamos la sala de clases online o el Class Collaborate, veíamos que podíamos crear grupos al interior del Class Collaborate. Pero esos grupos son distintos a los grupos que creamos en el aula virtual, porque estos son creados en el momento con quienes están participando en la clase. Acá son grupos que creamos como para el aula en concreto y como en general. ¿Y cómo creamos grupos? Podemos, por ejemplo, dar clic en crear un nuevo conjunto de grupos. Por defecto, como tengo solo un estudiante en este caso, las opciones que me da es de manera personalizada. Y también inscripción por cuenta propia, pero no está activa, ¿o se fijan? ¿Por qué? Porque en este minuto está oculto para el estudiante. Si yo lo dejo visible, me activa la inscripción por cuenta propia. Visible significa en el fondo que el estudiante va a poder ingresar, ¿cierto? Entonces yo puedo crear aquí un grupo o un conjunto de grupos que se va a llamar grupos del ciclo. ¿Ok? Son grupos como en general, los vamos a para todos los trabajos y tareas. Entonces yo podría en forma personalizada venir donde el estudiante, clic y crearle un nuevo grupo. Crear un nuevo grupo y se crea ese nuevo grupo 1. Ya habíamos visto que aquí si no me gusta que diga grupo 1,
la verdad es que puedo cambiarle el nombre. Amarillo, grupo amarillo, por ejemplo. Y ya está cargada la estudiante en grupo amarillo. Puedo agregar una descripción. Grupo para trabajos del ciclo. Y guardo. ¿Ok? Y ya tenemos a la estudiante que pertenece, ¿no es cierto?, a un grupo en particular. Ahora, puedo crear otros grupos donde los estudiantes tengan que inscribirse, ¿ya? Entonces, podemos hacer grupos de autoinscripción. Entonces, acá voy a ir a visualizar, porque obviamente no lo puedo activar, ¿cierto? Inscripción por cuenta propia. Acá, grupos de autoinscripción. Si quiero pongo una descripción, ¿cierto? Para actividad 2. Entonces, acá voy a tener que poner la fecha de inicio de la inscripción. Supongamos que la actividad 2 es en, no sé, el 2 de julio. Desde el 1 de julio y hasta, no sé, el 2 de agosto, porque la evaluación termina en 2 días más, los estudiantes se pueden autoinscribir en un grupo. Y acá pongo la cantidad máxima de miembros por grupo, 3, 5, etcétera, ¿verdad? Entonces, guardo. Yo puedo observar que en estos grupos de autoinscripción me dejó solo 2 grupos cargados, porque por defecto crea 2 grupos. Entonces, necesito editar o crear nuevos grupos, ¿verdad? Esto siempre y cuando no se hayan inscrito más estudiantes, porque si se inscribieron, ya se bloquea la edición. Entonces yo puedo volver a crear un tercer grupo o puedo crear un cuarto grupo, simplemente pasando el scroll con el signo más. Y ahí sí le doy clic y tengo 4 grupos de autoinscripción. ¿Ok? ¿Se fijan? Ahora, ¿qué hago con ese grupo de autoinscripción? Ellos se pueden autoinscribir siempre desde este espacio, ¿ya? Pero si yo estoy en una evaluación con autoinscripción, por ejemplo, vamos a generar en esta tarea, que es una tarea individual, la vamos a revisar en forma grupal. Yo tengo que cambiar el documento, la posibilidad del estudiante para que sea una actividad grupal. Con la tuerca, en la parte hacia el final, ¿no es cierto? Acá, ya realizaron entrega. Denme un segundo. Vamos a borrar todas las entregas que han hecho los estudiantes para que podamos editar. Iniciamos esta vista preliminar. Lo más fácil es eliminar todo lo que hicieron los estudiantes. Y al salir, descartamos todo lo que ha hecho el estudiante. Entonces se borró todo. Y cuando entramos a la evaluación, esta que estábamos editando, vamos a transformar esta tarea, ¿no es cierto?, de individual a grupal. ¿Se fijan? Yo no puedo hacer ningún cambio si un estudiante ya observó o envió alguna actividad. Entonces, ahora, cuando estoy haciendo este cambio, voy a la tuerca. Le vamos a cambiar la fecha de entrega. De hecho, porque dice 31 del 7, lo vamos a dejar para el 4 de agosto. Y luego nos vamos a ir hacia la parte de abajo y vamos a asignar grupos. Acá podemos asignar grupos, ya sea creándolos directamente de la misma manera en que lo hemos hecho hace un ratito, o puedo, fíjense, ir a buscar el conjunto de grupos que yo tenía afuera. Conjunto de grupos de autoinscripción. 1, 2, 3 y 4. ¿Se fijan? Entonces, si los estudiantes se han inscrito, van a quedar automáticamente cargados acá. ¿Qué es lo que va a visualizar el estudiante finalmente? Que tiene que inscribirse en el grupo. ¿Y cómo lo va a hacer? Vamos a revisar. En la vista previa solo vamos a ir a revisar, ¿cierto? Inicia vista previa
el estudiante, cuando ingrese a la actividad, pam, pam, ya estamos, en la evaluación, únase un grupo para participar. ¿Se fijan? Esta tarea no la va a poder ver hasta que no se una un grupo. Ya lo habíamos visto hace un momento, hace unos días. Y aquí ya aparece, ¿no es cierto?, la inscripción. La inscripción está cerrada porque la habíamos puesto, creo que el día de ayer. Entonces, no puede inscribirse. Pero, claramente, el estudiante, al tener la inscripción abierta, va a hacer clic y se va a inscribir en un grupo. Toda vez que ya esté en un grupo, ¿no es cierto?, ellos van a poder participar de esa actividad. ¿Ok? No sé si quedó claro o no el uso, ¿no es cierto?, de la lista, y aprovechamos de recordar el tema del grupo. ¿Consultas, dudas, comentarios? Nada en el chat todavía, Marcela. Perfecto. Y para ir terminando esta sesión, solo recordar cómo cargamos material. Nuestro curso tiene una plantilla, ya está cargado con el material, pero si eventualmente yo quisiera compartir algún tipo de documento, por ejemplo, supongamos que yo quiero compartirles a ustedes el acceso a los tutoriales, ¿no es cierto? Yo puedo venir o algún archivo en particular, ¿no es cierto? A ver, busquemos algún material aquí que sea este que está aquí. A ver. Vamos a buscar, parece que yo ayer les compartí uno de esos. Entonces, yo quiero compartir el acceso a un microestudio, o una investigación que encontré que es importante. Dentro de la unidad o dentro del material de estudio, puedo hacerlo ya sea al interior de las carpetas, ¿no es cierto?, o en forma más individual. En el signo más, recuerden que ustedes pueden crear. Si estoy dentro de un módulo, puedo crear carpetas, documentos o enlaces, ¿ya? Entonces, quiero enlazar un documento en particular, ¿no es cierto? Por defecto siempre aparece oculto para el estudiante, puedo dejarlo visible. El nombre le vamos a poner microestudio sobre inteligencia artificial. Y acá, control V, copiamos, ¿no es cierto?, la URL. Podemos poner una pequeña descripción de lo que estamos publicando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner una descripción que podemos copiar del mismo microestudio y guardamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aparece el enlace, ¿no es cierto? Ya listo, este icono representa que es un enlace a una página web y simplemente el estudiante va a hacer clic en el enlace, se va a abrir en una nueva página y va a poder revisar este microestudio, ¿no es cierto?, que revisaron o que se hizo en torno a una evaluación latinoamericana. ¿Se fijan? Y podemos hacer algún tipo de actividad en torno a esto, etc. Del mismo modo, vamos a hacer cuando queramos, por ejemplo, crear un documento. O ahí dice crear, pero subir, ¿no es cierto? Aquí le vamos a poner documento base de clase 1, por ejemplo. La clase 1. Siempre por defecto aparece oculto, recuerden. Y aquí lo puedo cargar desde mi equipo o desde la nube, o puedo agregar contenido. Y agregar contenido en el fondo me permite aquí escribir, ¿no es cierto?, con mis palabras el texto que quiero compartir. Sin necesidad de cargar un documento. Y como sigo teniendo la edición de Word, puedo cargar un archivo, puedo cargar un video, puedo cargar un enlace. ¿Se fijan? Por ejemplo, yo puedo cargar un video de YouTube. Aquí, que ayer no me resultó en la carga, a ver si hoy día nos resulta, pero un video que yo conozca y que sepa que está visible. Informática, por ejemplo. Veamos si aparece. A ver, ¿qué es informática? Supongamos que este era el video que yo quería poner. Pongo seleccionar y lo va a incrustar tal como aparece aquí, con toda la información, ¿no es cierto? Lo va a insertar
con toda la información que requiero que el estudiante revise. Y aquí puedo seguir escribiendo las reflexiones en torno al recurso, por ejemplo. Y le digo guardar. Entonces el documento, ¿no es cierto?, ya queda cargado para mis estudiantes y queda como un documento parte de la información. Claramente, como está oculto, lo dejo visible y el estudiante, para ingresar a mirar, va a entrar a ver que el profesor escribió, ¿cierto? Y puso un video. Y este video claramente funciona y se ve y se escucha sin la información externa de YouTube. Queridos maestros y maestras, la vista previa ya la hemos visto. Hasta aquí es lo que yo tenía para mostrarles y presentarles el día de hoy. Quisiera saber si hay alguna consulta, duda, comentario, porque con esto ya ustedes están, pero enviados a hacer una clase exitosa, eficiente, además con todos los recursos que ustedes poseen como grandes maestros y maestras. No sé si hay alguna consulta, duda, comentario, queja también sirve. Siempre sirven. Está muy claro, muchas gracias, dice el profesor Hernán. Gracias, maestro Hernán. Muchas gracias. Le Sí, vamos a hacer claro, llegar igual. gracias. Gracias a ustedes. De todas maneras, les vamos a, bueno, Berito dentro de un rato también les va a hacer llegar la grabación a esta sesión. Y maestro Hernán, si lo anotaste, Berito, para que también le hagamos llegar la... Sí, está anotado. Sí, perfecto. Maestro Nicolás tiene toda la razón. Es mucha información, por eso es que lo hacemos en 5 sesiones. Claramente algunas cosas las van a usar de manera mucho más próxima, ¿no es cierto? Otras las vamos a tener que recordar en el transcurso del ciclo, pero claramente ustedes saben que cuentan con todo nuestro apoyo, nuestra compañía. Vero ya les compartió nuestros correos. Avísennos si no están cargados en círculos docentes para que los carguemos también y puedan acceder a todo este material. Agradecida nuevamente a cada uno de ustedes por la participación de esta mañana, disculpándome por los problemas de conectividad o de ruidos externos. Y bueno, a quienes se hayan inscrito para la tarde, los espero en la tarde a las 15 horas junto a Vero probablemente, en que vamos a ver herramientas de comunicación. Mucho de esto ustedes ya lo manejan, pero es importante que quienes quieran revisar o recordar cómo mando un mensaje, un anuncio o participo en el foro de comunicación, en la tarde los espero a las 15 horas. Así es que sin más, abrazos a la distancia para cada uno de ustedes. Vero, muchas gracias de nuevo. Y eso, a quienes no veo en la tarde y los he estado viendo todas estas 2 semanas, un abrazo, muchas gracias. De verdad que voy a extrañar verlos. Igual, nos vemos. Gracias a todos, que estén muy bien. Que estén muy bien. Nos vemos. Buen día. Chao, chao. Igualmente. Gracias.